Ya tuve ocasión, en nombre de mi grupo, en el debate de totalidad, de plantear las objeciones generales que teníamos a estos proyectos de ley. Por tanto, me voy a limitar en esta intervención a explicar las enmiendas parciales que presentamos, dado que son numerosas y el tiempo de que disponemos no es muy amplio. Criticamos en ese debate de totalidad que la reforma del IRPF no beneficiaba a las rentas bajas y a las rentas medias lo suficiente. Y hemos planteado 3 enmiendas que quiero destacar que creo que ayudarían a solucionar ese problema. La primera tiene que ver con el mínimo exento. Planteamos elevar el mínimo exento de los 12.000 a los 14.000 euros, porque con lo que el Gobierno propone, 12.000 euros, hay un 90% de contribuyentes que ya no estaban tributando. Es una medida efectista, pero sin efecto práctico. Y elevando a los 14.000 euros, realmente sí se afectaría a los mileuristas en un país con 14 pagas semanales y el efecto sobre las rentas bajas sería mucho más apreciable. Para beneficiar a las clases medias, lo que proponemos es, al igual que en otros países de nuestro entorno, que el tipo marginal máximo empiece a operar a niveles de renta más altos. En España, a partir de 60.000 euros, empieza a operar el tipo marginal más alto y es un nivel de renta que no se corresponde con rentas altas, sino con rentas de clase media. Por eso proponemos que sea a partir de los 95.000 euros el nivel en que empieza a operar el tipo marginal máximo y planteamos un tramo intermedio 60.000–95.000 euros con 2 puntos menos de cotización, que, insisto, es algo mucho más en línea con lo que se hace en los países de nuestro entorno. Y la tercera gran enmienda tiene que ver con algo tan aceptado en la teoría tributaria como corregir la inflación cuando se está tributando por plusvalías. Se está agravando de forma oculta la tributación de la vivienda, que no olvidemos que es el principal activo de la mayoría de las familias españolas. Por eso proponemos, como pide la teoría tributaria, que cuando hay plusvalías se corrija la inflación y que no se supriman los coeficientes de abatimiento actualmente existente. Creemos que estas 3 enmiendas son las más importantes para lograr lo que pedíamos en el debate de totalidad, que es beneficiar a las rentas medias y trabajadoras. Hay otras enmiendas también en la línea de beneficiar a los contribuyentes. Una tiene que ver con los gastos de reforma en la vivienda habitual. Pedimos que excepcionalmente, durante los ejercicios 2015, 16 y 17, estos gastos sean parcialmente deducibles para incentivar la rehabilitación, el sector de la construcción. Pedimos también que no se desincentive, como se hace en el proyecto de ley, los sistemas de previsión voluntaria. Hemos enviado a los ciudadanos la idea de que tenían que complementar su pensión pública y en el proyecto de ley se desincentivan estos sistemas de previsión voluntaria. Pedimos dejarlos como estaban y pedimos también que los primeros 1.500 euros de rentas de capital tengan una reducción, porque se corresponden con rentas de capital de pequeños inversores. Nos dirán, bien, todo esto favorece a los contribuyentes, pero ¿qué efectos tiene sobre las cuentas públicas? Bien, hay toda otra serie de medidas que van en la línea que también planteamos en el debate de totalidad, que no se trataba de bajar impuestos o de subir impuestos, sino de redistribuir la carga, de bajar a los que pagaban demasiado, los que antes he explicado, y redistribuir la carga hacia los que pagan demasiado poco. ¿Quiénes pagan demasiado poco, en nuestra opinión? Por ejemplo, las rentas del capital. En el proyecto de ley se acentúa la dualidad en la tributación de las rentas del capital y nosotros lo que pedimos es atenuar esa dualidad, no suprimirla, pero sí atenuarla. Hay también una serie de enmiendas que tienen que ver con las diferentes vías de elusión fiscal que existen en nuestro país, formas de evitar legalmente la tributación. Por ejemplo, en las instituciones de inversión colectiva. Las más famosas son las ICAP, pero no las únicas. Hay diferentes instituciones de inversión colectiva que permiten diferir la tributación de forma indefinida. Por eso proponemos, como en países de nuestro entorno, aplicar un régimen de transparencia fiscal, en que se imputen los beneficios no distribuidos a los socios en el año que se generan, para evitar el diferimiento indefinido de la tributación. Una segunda vía de elusión tiene que ver con la tenencia de inmuebles a través de sociedades interpuestas y enmendamos el proyecto de ley para dificultar el abuso de estas figuras de tenencia de inmuebles a través de sociedades interpuestas. Respecto a los activos en el exterior, dada la dificultad de control de la agencia tributaria sobre ellos, pedimos que se les impute una rentabilidad mínima
del 2% se les impute esa rentabilidad, que no nos parece exagerada para inversiones sofisticadas como suelen ser y difíciles de controlar. Y pedimos también que se haga pública la condición de no residente fiscal. Creemos que los ciudadanos tienen derecho a saber quiénes de sus conciudadanos han optado por esta posibilidad de no contribuir fiscalmente a las cargas del país, optando por la no residencia. Lo anterior intenta cerrar vías de elusión, pero más graves son las vías de fraude, y nunca insistiremos lo bastante sobre esto. El nivel de fraude fiscal en nuestro país altera totalmente la equidad del sistema tributario y perjudica su suficiencia. Estamos hablando de 70.000 millones de euros que se dejan de ingresar cada año y que es imposible reducir a cero, pero sí factible reducir a un nivel similar al de los países de nuestro entorno, reducirlo a la mitad. Y eso no se puede hacer sin más medios, por eso hay una enmienda en que planteamos toda una batería de medidas de lucha contra el fraude, en la línea de aumento de los recursos de la agencia tributaria, modificaciones legales, alguna quiero destacar, como dar a los consumidores el derecho a pagar con medios electrónicos cualquier compra superior a 10 euros, de forma que sean transacciones que queden registradas. Y también recogemos en una enmienda la invitación que formuló el ministro de Hacienda hace tiempo y no acaba de concretarse, de crear un estatuto de la agencia tributaria que refuerce su independencia. Otra serie de enmiendas tienen que ver con cuestiones relacionadas con las comunidades autónomas, que es difícil soslayar dado el grado de descentralización que hay en nuestro país y dado que hay dos impuestos fundamentales sobre la riqueza que están en manos de las comunidades autónomas, que son el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones. No voy a entrar en detalle en las reformas que proponemos en estos dos impuestos, pero a grandes rasgos hay dos ideas fundamentales. Creemos que estos dos impuestos tienen que ser modernizados en la línea de otros impuestos, es decir, de reducción de tipos y ampliación de bases, especialmente en el caso del impuesto de sucesiones. Así nos lo pide la Unión Europea. Y la segunda línea de reforma tiene que ser limitar las modificaciones que pueden aplicar las comunidades autónomas. No tiene sentido que dentro del mismo país haya comunidades que bonifiquen un impuesto al 99% y comunidades vecinas que no lo hacen, o que cuando fallece una persona, según sus hijos residan en su comunidad de origen o se hayan ido a otra, pues tributen de forma tan distinta como lo hacen hoy en nuestro país. También en el ámbito autonómico pedimos que se garantice que las comunidades replican la bajada de impuestos estatales, que es lo que se les ha dicho a los ciudadanos que iba a suceder, para que esa bajada sea efectiva y los contribuyentes tengan la seguridad de con qué niveles de tributación van a encontrarse en el próximo ejercicio. Y por último lugar, pero no menos importante, lo dijimos también en el debate de totalidad, creemos que no se puede disociar el sistema tributario de lo que se quiere financiar con él, que no se puede disociar el ingreso del gasto y que si queremos legitimar nuestro sistema fiscal es muy importante que los ciudadanos sepan que hasta el último de sus euros se gasta con eficacia. Y nosotros seguimos siendo de la opinión de que es posible reducir el gasto superfluo en nuestro país. Es algo que se nos niega a menudo, pero querría recordar las noticias de la última semana, por ejemplo, sobre el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, órgano que existe en muchas otras administraciones, como ejemplo de que sí siguen existiendo casos de gasto prescindible, y nuestras propuestas son conocidas en el ámbito autonómico o en el de fusión de ayuntamientos, supresión de diputaciones provinciales, y en una enmienda insistimos sobre esta necesidad, porque creemos que para que sea verdaderamente posible una rebaja de impuestos y de la carga fiscal que soportan los ciudadanos es necesario afrontar esa reforma de las administraciones públicas, y sin tal reforma de las administraciones públicas se pueden hacer retoques cosméticos de cara a las elecciones, pero no un cambio de fondo en el sistema tributario. Este es el sentido de nuestras enmiendas y con esto finalizo mi intervención. Gracias, presidente.